Muy bien, continuamos con la biografía de Samuel Hahnemann en su sexta parte. En 1823 había Hahnemann curado al cónsul general Baumgartner de Berlín, que hacía mucho sufría de una enfermedad crónica juzgada incurable, y muchas otras curas había hecho de acuerdo con la nueva concepción de enfermedades crónicas. Las respuestas de sus discípulos Staff y Gross fueron favorables al pensamiento y a la nueva concepción de Hahnemann. De acuerdo con la nueva concepción hahnemanniana, las enfermedades crónicas comprenden psicosis, sífilis y SORA, todas producidas por miasmas crónicos, psicosis y sífilis producidas por miasmas específicos y la SORA abarcando una multitud de enfermedades crónicas originarias de miasmas diferentes y distintos, pero bajo una constitución que previamente hubiese sufrido la infestación del ácarus, productor de la sarna, de allí la denominación de SORA. Debo aclarar aquí que cuando se habla de sífilis y de psicosis no se está haciendo referencia a los términos utilizados en patología o en psicología, son términos utilizados por Samuel Hahnemann en esa época, hace más de 200 años, para explicar de alguna manera el origen de determinado tipo de enfermedades. Estos conceptos de sífilis y psicosis que se utilizan en homeopatía los iremos aclarando a medida que vayamos avanzando en los diferentes temas. En 1828, después de 12 años de continuos estudios y aplicaciones de su nueva concepción, Hahnemann dio publicidad a su tratado de las enfermedades crónicas, su naturaleza especial y su tratamiento homeopático. Esta es otra de sus grandes y magnas obras. El 31 de marzo de 1830, a los 67 años de edad, falleció la esposa del gran sabio, rodeada de cuidados y atenciones del maestro y sus hijas. La enfermedad que la llevó a la tumba se manifestó en esa misma primavera, repetición de un mal que ya le había atacado en 1827, un catarro de la tráquea, agravado todavía más por una úlcera purulenta. Su muerte fue rápida, ignorando su grave estado de salud los mismos amigos más íntimos de la familia y aún la duquesa de Anhalt. Después del fallecimiento de su esposa, Hahnemann redactó escritos sobre esta noble mujer, dirigiéndole merecidos elogios y criticando algunas de sus actitudes. Fue una mujer de gran corazón y resignadamente dispuesta al sacrificio, que condujo a su esposo a la gloria. Vida dedicada al sufrimiento, supo la venerable esposa de Hahnemann soportarlo con abnegación, enteramente entregada a sus deberes domésticos, velando por su hogar, en los cuidados de la educación de sus hijos, en el apoyo moral que impulsaba al maestro en la esperanza de la victoriosa gloria. En el año de 1830 fue lleno de desgracias para Hahnemann. Además de la pérdida de su querida esposa, sufrió también la de su gran protector, el duque Fernando, cuyo ducado pasó por herencia a su hermano, el duque Enrique. Los enemigos de Hahnemann procuraron interceder ante el sucesor del duque Fernando para que el sabio fuera privado del derecho de dar medicinas a sus enfermos y para hacerlo modificar sus escritos sobre el cólera. Esto es, negar que el cólera era una enfermedad contagiosa producida por un miasma agudo. No obtuvieron lo que pretendían. Verdad prevista y afirmada en una época muy anterior al advenimiento de la microbiología, mucho antes de Pasteur. Por lo tanto, Hahnemann ya sospechaba de la existencia de un miasma contagioso, transmisor de enfermedades. En 1831, año inmediato a aquel en que fallecieron su esposa y su gran protector, el duque Fernando, publicó Hahnemann: la alopatía, una palabra de advertencia a los enfermos, una advertencia a los filántropos sobre la infección del cólera asiático, sobre el tratamiento preventivo y curativo del cólera asiático, carta sobre la curación del cólera. En estos trabajos sobre el cólera asiático, el anciano maestro no solamente describió la sintomatología y la terapéutica a emplear, sino también la profilaxis individual. En la terapéutica, él aconsejó cánfora, cuprum metallicum, veratrum album, ruxtox, brionia alba, phosphorus y phosphoric acidum, según los preceptos de selección de la medicina homeopática. Para quienes no saben de qué estoy hablando, no se preocupen que más adelante, cuando tratemos
los temas de materia médica homeopática, es decir, de los medicamentos utilizados en homeopatía y su utilización, aclararemos estos conceptos. Sostenía Hahnemann la teoría del contagio a pesar de todavía no ser utilizado el microscopio como actualmente lo es en los conocimientos médicos. Conocimientos que llevaron a Pasteur a llamar microbio a lo que él llamó miasma. Por sus estudios y observaciones, Hahnemann presintió el microbio, llegando a afirmar la existencia del contagio por el producto. Pero la concepción de miasma de Hahnemann va más allá del microbio. Llega al virus filtrante, al ultravirus de las modernas concepciones. En el año siguiente, 1832, Hahnemann, que no paraba de producir y escribir, publicó sobre la curación del cólera y observaciones sobre la atenuación extremada de los medicamentos homeopáticos. En 1833 publicó Hahnemann Repetición de un medicamento homeopático y ejemplos de tratamientos homeopáticos. En 1835 publicó ¿Será posible una alianza entre la homeopatía y la alopatía? Creciendo el número de partidarios de la nueva medicina, surgieron las interpretaciones de puntos de doctrina. Estas interpretaciones dieron origen a dos grupos de homeópatas, los liberales y los hahnemannianos o pseudo-homeópatas. Los liberales y hahnemannianos o pseudo-homeópatas y ortodoxos. El maestro deploró la separación, no considerando como discípulos suyos a los pseudo-homeópatas, a los cuales denominaba criaturas híbridas, anfibias y otros calificativos propios para definir la situación de los rebelados en contra de los principios doctrinales. La publicación del Tratado de las Enfermedades Crónicas vino a aumentar la diferencia de opiniones, siendo las teorías de la Zora y las de las altas dinamizaciones acogidas con entusiasmo por algunos y agriamente repelidas por otros, estableciéndose así una mayor separación entre los discípulos del sabio maestro, cuya cohesión jamás debería haber sido quebrantada. Esta situación mejoró un poco en 1832 con la creación y la aparición el 1 de julio de la revista Universal de Homeopatía, la Allgemeine Homöopathische Zeitung, órgano de la Sociedad Universal de Homeopatía bajo la presidencia del doctor Mauricio Müller, siendo secretario el doctor Haubold y creada en la misma ocasión. Reunidos los homeópatas, decidieron instalar un hospital homeopático, ejecutando así el acuerdo tomado en ocasión de la reunión del primer Congreso Homeopático el 10 de agosto de 1829 en Köthen, bajo la presidencia de Hahnemann, a quien se dio a conocer la organización del hospital. El 10 de noviembre de 1832 fue el doctor Mauricio Müller nombrado director del primer hospital homeopático, teniendo a los doctores Hartmann como su asistente y Haubold como su inspector de clínica. El hospital, instalado en San Juan, suburbio de Leipzig, en una región desierta cerca de Sandtor, en Glockenstrasse 1, edificio compuesto de 3 pisos divididos en pequeños compartimientos. En el primer piso fue establecida la farmacia, la biblioteca, casi toda ofrecida por Hahnemann, la sala de conferencias y la enfermería para hombres con 12 camas. El segundo piso fue reservado a las instalaciones de enfermería para señoras, igualmente con 12 camas y habitaciones para las enfermeras. El tercer piso fue destinado a la cocina, administración y servicios. Como vemos, el hospital tenía nada más 24 camas, 12 para cada sexo. Instalaciones modestas pero confortables y aseadas en un ambiente tranquilo, bien asoleado y ventilado, alejado del centro de la ciudad, ofrecía condiciones excelentes para el tratamiento homeopático bajo los cuidados de los médicos homeópatas. A pesar de todo esto, Hahnemann no perdió el interés en el hospital, que él creía que, por modesto que fuese, podría eficazmente auxiliar la propaganda homeopática. No le agradaba la dirección del doctor Mauricio Müller por no ser un representante de la pureza homeopática. Poco tiempo permaneció en la dirección del hospital el doctor Mauricio Müller, siendo sustituido en septiembre, todavía en 1833, por el doctor Schweikert,
homeópata puro al frente de esta institución, Hahnemann no ocultó su gozo felicitando al doctor Schweikert. El 10 de agosto de 1835 fue el doctor Schweikert sustituido en la dirección del hospital homeopático por el doctor Rummel, cuando Hahnemann ya no se encontraba en Köthen. Poco tiempo permaneció Rummel en este cargo. 6 meses lo tuvo bajo su dirección, escogiendo para sustituirlo al doctor Fickel, introducido poco antes en el círculo homeopático. Este médico era un impostor y verdaderamente un peligroso enemigo de la homeopatía. Premeditó ser director del hospital homeopático para falsificar pruebas en contra de la eficacia de la doctrina hahnemanniana. La comisión organizadora del hospital, sin el menor escrúpulo, sin el más ligero examen de los títulos y de la moralidad del doctor Fickel, lo aceptó. Fue una larga serie de traiciones e infamias la administración del doctor Fickel. No prescribía medicamentos a los enfermos, prescribía nada más azúcar con el fin premeditado de hacer naufragar la nueva doctrina. En vista de la estadística organizada por este innoble acto, según constatara el doctor Seidel, escrupuloso asistente del director. El doctor Noack, reconociendo la indignidad de Fickel, lo obligó a dejar la dirección del hospital el 10 de agosto de 1836, pasándola al doctor Hartmann. Hartmann, sin embargo, no era un homeópata puro, empleaba siempre bajas diluciones, perdió Hartmann la confianza de sus colegas y el 10 de agosto de 1839, bajo la dirección del hospital, dejó la dirección del hospital. En esa misma ocasión, el doctor Seidel abandonó igualmente el hospital en el cual empleara su escrupulosa actividad desde su fundación. Asumió la dirección del hospital el doctor Noack el 4 de octubre de 1842, fue clausurado el hospital homeopático de Leipzig y la casa vendida a un comerciante. En la tarde del 8 de octubre de 1834, frente al hotel de Köthen, baja de un carro un joven extranjero, un francés, según creyeron los que se encontraban presentes en los momentos de su llegada. Pero pronto se dieron cuenta de su equivocación. Se trataba de una señorita francesa que usaba ropas masculinas y viajaba sola, evitando así las probables aventuras que su sexo podría provocar. Una señorita cuyo apellido era de Herbilly. La señorita de Herbilly, bonita y robusta, venía a Köthen con el fin de consultar al célebre médico Samuel Hahnemann, aunque su robustez contrastaba con su afirmación de estar afectada de los pulmones. La opinión de los críticos es que la señorita de Herbilly fue a Köthen curiosa de conocer la nueva medicina, atraída por el renombre que el sabio alemán venía conquistando por toda Europa. La señorita de Herbilly pertenecía a una acomodada familia de la pequeña nobleza francesa. Se refería a su padre, cuya cultura sobresalía, manifestando profundo sentimiento filial. Su madre, de una rara belleza, vanidosa de sus encantos, no consintió que su hija pudiera sobrepasar sus dones de belleza, considerándola por esta razón una rival que no podía vivir cerca de ella. Así, a los 20 años de edad, se instaló la señorita de Herbilly, se sintió la señorita de Herbilly obligada a abandonar sus padres para viajar con la familia del célebre pintor Lethier, que la recibió como una hija y como a hija la trató siempre, rodeándola de cuidados y cariños. Aislada, sin parientes, poseedora de una gran fortuna, llevaba una vida dedicada a las artes, a la medicina y a los viajes. Fue así que llegó a leer el Organón del arte de curar, de Samuel Hahnemann. La lectura le impresionó, surgiendo inmediatamente la idea de visitar a Hahnemann en Köthen, idea que luego puso en práctica, deseosa de iniciarse en la nueva medicina. Así se presentó a la consulta de Hahnemann como si fuera una enfermera necesitada de los recursos profesionales del maestro, cuando su propósito era conocer la nueva doctrina, dicen unos. Sin embargo, afirman por el contrario que ella era una enferma desahuciada. Hahnemann acogió con particular cariño a la joven seductora francesa. No sería fácil penetrar en la intimidad de sentimientos de la señorita de Herbilly a los 35 años, llena de encantos naturales y dotada de virtudes, predicados intelectuales y artísticos, considerando, sin embargo, el estado de Hahnemann con su espíritu perfectamente íntegro y lúcido
y lúcido, a pesar de sus 80 años de edad, somos llevados a admitir un persistente y activísimo trabajo de sugestión conducido por las señoritas de Hervili con el fin de arrastrarlo a un casamiento tan desigual que solo el ridículo podría despertar. Ella no amaba al hombre material, al hombre en la inferioridad de sus sentimientos bestiales. Adoraba a Hahnemann, el sabio reformador de la medicina, creador de una positiva doctrina de tratamiento de los enfermos, a la robusta inteligencia de un hombre genio, a su cultura, en fin, a un ser pleno de cualidades morales e incomparables virtudes. Era este al que ella amaba. Quería usar su nombre con el derecho de acariciarlo, guardarlo todo para sí, con el placer de un egoísmo que ella jamás abandonó. Inteligente y culta como era la señorita de Hervili, interesándose por los estudios de Hahnemann, no le fue difícil captar la estimación del maestro, amistad que pronto se transformó en pasión, pero una pasión inmaterial, pasión por sentir en ella un auxiliar dedicado a la victoria de su descubrimiento. Una compañera que trabajaría teniendo la corona de laureles que adornaría la amplia frente de su genial inteligencia. Fue lo que Hahnemann vio en la señorita de Hervili, una dedicada e interesada cooperadora en la victoria de su ídolo, cuyos sentimientos morales se unían a los de él para la conquista de la gloria en un perenne trabajo en pro de la humanidad. El 18 de enero de 1835 tuvo lugar la celebración del segundo matrimonio de Hahnemann a los 80 años de edad con la señorita Marie Melanie de Hervili Goyer, de 35 años. Las ceremonias civil y religiosa fueron celebradas discretamente en Cotten, no estando presentes ni siquiera las mismas hijas de Hahnemann que no habían sido avisadas. La señorita de Hervili preparó todo en secreto. La misma familia en cuya casa se encontraba hospedada ignoraba los preparativos para el enlace del anciano con la gentil francesa, que supo actuar con reserva y rápidamente para evitar oposiciones. Ella hizo hincapié en asegurar el derecho de herencia a los herederos del esposo que había escogido. El día anterior al de la ceremonia, Hahnemann, por medio de un dispositivo legal hecho ante un notario público, distribuyó lo que poseía entre sus hijos y nietos, deduciendo, sin embargo, cantidades anteriormente proporcionadas. Cada uno recibió 6.000 taleros, unos 18.000 marcos, dinero que había sido depositado en el Banco del Estado en el Ducado de Anhalt. Como las hijas no quisieron permanecer en su residencia porque no aceptaban a la madrastra, Hahnemann compró una casa cerca de la suya para que sus hijas pudieran estar bajo su vista y cuidado. Esto permitió una relación afectuosa, por lo menos aparentemente, entre las hijas y la madrastra. Bien, en el próximo video vamos a continuar con la biografía de Hahnemann.